Seguimos con el tema de diferentes tipos de cristianos que existen, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el cristiano almático. Ya hablamos sobre el cristiano carnal. Vamos a hablar sobre el cristiano almático. El domingo pasado hablamos sobre el tema de entender la carne. Y está basado en 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural, y la palabra del griego es psúkikos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Esa palabra natural, que es traducida en esta versión de la Reina Valera contemporánea, natural, no se refiere a la carne, pero se refiere al alma. Recuerden que la palabra del griego para alma es ¿cuál? Psuké. Entonces, el hombre que es psúkikos, que es almático. Claro, la palabra almático en español no existe, la estamos inventando nosotros. ¿Okay? Como tampoco la palabra soulish existe en inglés, la estamos inventando nosotros también. ¿Okay? Porque no había un adjetivo para esto. Hemos considerado entonces, para repasar, que existen tres clases de cristianos. Uno, los cristianos espirituales. Esos van a ser los últimos que vamos a hablar, porque esos son los que nos interesan. Dos, los almáticos. Y tres, los carnales. Los espirituales son los que viven de acuerdo al espíritu, ¿verdad? Los almáticos los que viven desde el alma y los carnales los que viven desde la carne. Así que ya hemos hablado sobre el cristiano carnal, hemos intentado entender cómo se genera la carne, cómo es que la carne viene a ser parte del ser humano, no la carne física del cuerpo como tal, pero lo que se llama el poder de la carne, que Pablo habla del poder de la carne. ¿Okay? Y también lo que es la carne, que no es otra cosa que vivir desde tus propios recursos, tratando de proveer para todas tus necesidades, aparte de Dios. Y la comprensión y la aplicación de la cruz, porque el único remedio para la carne es la cruz. No es el sontán de la playa, ¿ok? Pero es la cruz. Porque cuando entendemos realmente el mensaje de la cruz y cuando aplicamos lo que ha pasado con nosotros cuando Cristo fue crucificado y nosotros fuimos crucificados con Él, junto con Cristo, dice la Escritura, que nosotros crucificamos la carne. Cuando ya nosotros llegamos al punto de no ser dominados por la carne, no es que de vez en cuando nos metamos la pata, claro que la vamos a meter, pero regularmente vamos viendo la victoria diaria sobre la carne en nuestras vidas por la aplicación práctica de la cruz. ¿Ok? Vamos a considerar y explicar hoy qué cosa es un cristiano almático y por qué es importante que entendamos este cristiano mejor que el carnal. Porque el cristiano almático es más peligroso que el cristiano carnal. Los cristianos ya han llegado a la etapa del conocimiento de la cruz y dejaron de caminar tras la carne y ahora piensan que son creyentes espirituales, completamente renovados y guiados por el Espíritu de Dios. Pero aquí vienen las lecciones más importantes. El doctor Andrew Murray dice, y cito, la lección sobre el peligro de la actividad desordenada del alma con su poder de la mente y la voluntad será el peligro más grande que la iglesia o individuo deben temer.
Y esto es una nota del doctor Andrew Murray en un apéndice de su libro El Espíritu de Cristo. Si lo quieren conseguir, sería bueno que lo leyeran. El creyente ya ha sido vivificado en su espíritu, porque ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu de Dios, que habita en nuestro espíritu. Ha tenido la revelación de la cruz, que le ha mostrado el camino de la victoria sobre la vida según la carne. Y él ahora camina en novedad de vida y victoria sobre el pecado. Pero en esta etapa hay que tener mucho cuidado. Hay que plantearse la pregunta, ¿y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Es decir, el hombre mismo, lo que somos, la conciencia a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra personalidad, donde están las actividades intelectuales, donde están las actividades emocionales, cuyo poder está animando las acciones de sí mismo, aparte de las obras de la carne. Ahora, hay una pregunta que tenemos también que hacernos aquí, y es, ¿qué es lo que está animando el alma? ¿Qué es lo que está gobernando al alma? Porque ustedes bien se acuerdan, hicimos el diagrama espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es un intermedio entre la carne y el espíritu, porque el espíritu y la carne no se pueden comunicar directamente a menos que haya un intermediario. Ese intermediario es el alma. El espíritu es lo que somos, nuestra identidad, y donde mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El alma es nuestra personalidad, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y obviamente la carne, el cuerpo, donde están los 5 sentidos, la acción y todo lo que el habla, etc. Pero la vida espiritual que viene de arriba, del Cristo resucitado, es decir, el segundo Adán, el último Adán, el espíritu que da la vida, es el que está animando el alma tuya y mía. O el alma tuya y mía está siendo animada por la vida caída del primer Adán, del primer hombre inferior. Es un error pensar que cuando el creyente llega a tener un agarre de su muerte con Cristo al pecado y deja de caminar de manera habitual, y eso está hecho ahí con manera habitual, que decir, pues de vez en cuando vamos a caernos, ¿no? ¿Ok? Según la carne, entonces ha llegado a ser un creyente espiritual. No es así. No es así. Porque el creyente experimenta la libertad del dominio, ¿verdad?, de la carne. Eso no significa que deja de ser almático. No somos automáticamente espirituales. Así que dejar de caminar según la carne es solo una parte del trabajo del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona redimida. El cristiano puede dejar de ser sárquico. ¿Se acuerda que la palabra del griego para carne es sárquico? Pero puede ser almático, viviendo desde el alma en vez desde su espíritu redimido por el Señor. ¿Cuáles son algunas características del cristiano almático? Hoy solamente vamos a cubrir de las 3 partes del alma, que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Vamos a cubrir solamente el intelecto. Más adelante vamos a hablar de las emociones y la voluntad. Entonces, el alma, que incluye el intelecto, que incluye las emociones, que incluye la voluntad, su función es hacernos conscientes de nosotros mismos en este mundo, donde vivimos y más allá en la eternidad, porque cuando el espíritu y el cuerpo se separan, el alma se va con el espíritu, porque es inmaterial junto con el espíritu. El cuerpo se queda sin espíritu y sin alma cuando morimos. ¿Okay? Así que podemos dejar de estar dominados por la carne y comenzar entonces a vivir dominados
por el alma, por su qué. ¿De dónde viene la palabra? Psiquis o psicología, ¿verdad? Nos sacamos la palabra psicología. Que no está todavía renomada. Que no está siendo animada por el Espíritu Santo de Dios. Que ese Espíritu Santo de Dios está trabajando a través de nuestro espíritu renovado. Así que en el cristiano almático, su intelecto y sus emociones están gobernados todavía por el sistema de vida del primer Adán. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos, ¿mediante qué? La renovación de qué? Del intelecto, ¿verdad? De la mente, ¿verdad? Adán está todavía controlando el alma. Y no es el alma, no está siendo controlada por la vida de Cristo, que hemos recibido y que reside en nuestro espíritu. 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y subrayen eso, se convirtió en un ser con vida. El postrer Adán es un espíritu, ¿okay?, que da vida y se refiere a Cristo, ¿verdad? Así que en el creyente el Espíritu Santo toma el intelecto y las emociones y las pone bajo el control del espíritu del creyente, porque que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, nuestro espíritu y el Señor somos uno. ¿Se acuerdan el Señor orando? Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ti y nosotros en ellos y ellos en nosotros. Interesante, ¿no? Pues el Espíritu Santo toma el intelecto, cuando estamos viviendo desde el Espíritu Santo toma nuestro intelecto y nuestras emociones y las controla a través de nuestro espíritu, para que el creyente entonces pueda caminar conforme al Espíritu. El Espíritu Santo vive en el creyente y mientras el creyente hace morir las obras de la carne, su intelecto y sus emociones aún permanecen almáticos a menos que estén dominados por el Espíritu. Santiago 3, del 15 al 17. Aquí vamos a ver un aspecto del almático espiritual. Santiago 3, del 15 al 17 dice, esta clase de sabiduría, la palabra en el griego es sofía, ¿okay?, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana. La palabra es psúquicos, otra vez, almática, y diabólica. Así que la filosofía del mundo es todo eso. ¿Ok? Es terrenal, psúquica y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría, otra vez Sofía, que viene de lo alto, de la que habla Santiago, que tenga necesidad de sabiduría que se la pida a Dios, ¿no? Es ante todo, la sabiduría es pura y además es pacífica, es amable, es benigna, es llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Así que la sabiduría que no es de arriba, es decir, que no es de Dios, es terrenal, es almática, es psíquica, es natural, es animal, es demónica, produce celos y facciones, división y partidismo. Pero la sabiduría que es de arriba del Espíritu Santo es pura, es pacífica, es gentil, es misericordiosa, con buenos frutos, sin parcialidad. No tiene ningún elemento de la vida almática, pero del Espíritu.
Así que a la luz del pasaje de Santiago, ¿con qué claridad podemos ver la condición de la iglesia hoy día? La condición de la iglesia de Dios hoy día, porque se ha dividido en facciones, en grupos, debido a las obras de la carne, en celos, contiendas y facciones. Las causas de la acción que dividen en las asambleas del pueblo profesante de Dios. Gálatas 5, del 19 al 20, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero hay otra causa, además de la carne, que destruye la unión en la iglesia profesante, donde el intelecto almático es el factor separador. Repito eso. El elemento almático es el factor separador. Vemos la sabiduría almática, la que es de aquí abajo, la que no es de arriba. Por lo tanto, manejando la verdad divina. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te imaginas? Y facilitando la obra de los demonios, fomentando así la división entre los seguidores de Cristo. Pember, que ya lo hemos citado anteriormente, comenta que el intelecto no es simplemente falible, es decir, que se equivoca, sino el don más peligroso de todos, a menos que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y sin embargo, entre los cristianos se confía en el intelecto almático para comprender la verdad divina y para el entendimiento de las verdades espirituales. Sin embargo, la Biblia declara que el hombre intelectual almático no entiende ni puede recibir las cosas del Espíritu porque solo pueden ser discernidas espiritualmente. Otra vez, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, psúquico, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. El alma no sabe discernir nada espiritualmente porque le corresponde al espíritu tuyo y mío, redimido por Cristo, hacerlo. Pero la mayoría de las iglesias viven en el alma y se creen que todo lo que sienten y todo lo que hacen y todo lo que ven y todo lo que se mueve y toda No estamos diciendo que no se usa el intelecto o las emociones en la adoración. Pero es como hemos dicho anteriormente, no hay ningún problema en la oración, ¿verdad que no? La Biblia dice que oremos, pero cuando hacemos la oración, nuestro Dios, ahí hay un problema. Porque la oración es un vehículo para llegar a Dios. Cuando alguien me dice, no, porque la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. El poder está en a quien le oramos. Así que el elemento almático en los maestros y los profesores de santidad, esos son los principales, a menudo son la causa de separación y desunión. Oye, yo soy más espiritual que tú. No nos dicen así abiertamente, yo soy más espiritual que tú, ¿verdad que no? Pero la manera en que caminan, la manera que levantan el mentón, la manera en que trabajan y todo, ¿no? Estos son los hermanos, las hermanas que supuestamente tienen unos dones super duper, ¿ok? Y pueden hablar lengua, no hay ningún problema con hables lengua después que se la hablas al Señor, dice la Escritura. Yo creo en el don de lenguas, ¿ok? No hay ningún problema con ayunar. No hay ningún problema con hacer diferentes cosas que hacemos. El problema es que esas cosas no pueden sustituir a Cristo. No pueden, porque una vez lo hagan, no sirve. ¿Es ir al cine algo malo?
Depende de qué película vayas a ver también, pero ¿es algo malo? No, pero cuando el cine interrumpe tu actividad cristiana y el envolvimiento en la obra del Señor, entonces el cine se convierte en un problema. ¿Hay algún problema con cocinar, hacer un barbecue al aire libre y comer? No, no hay ningún problema, eso no es pecado. Pero cuando eso se convierte en un obstáculo para que tú vengas a la iglesia y para que tú hagas el trabajo que Dios quiere que tú hagas, entonces tienes que examinar que eso no es malo. Y como les dije, el teléfono no es malo. Pero que tú dices en el teléfono, que tú buscas en el teléfono, eso es otra cosa. Pero no es culpa del teléfono. Quizás haya amor verdadero en el corazón de aquellas personas que difieren, que se dividen, ¿verdad? Pero sin embargo, debido a que los poderes demoníacos son capaces de obrar sobre el elemento almático del creyente, siempre enfatizan o exageran las diferencias en los puntos de vista de la verdad. En lugar de magnificar los puntos de unión, se magnifican los puntos de separación y de diferencias. Pero la ley de Cristo enfatiza el amor y la unidad. Repito, la ley de Cristo enfatiza el amor y la unidad. Efesios 4:3 dice, procuren mantener la unidad del Espíritu Santo con mayúscula, en el vínculo de la paz. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En resumen, así la vida almática, influenciada por poderes sobrenaturales, malignos, es la causa principal de divisiones y separaciones entre los profesantes de Cristo, incluso los verdaderos hijos de Dios. Ustedes dirán, bueno, pastor, la Escritura dice que el que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. ¿Okay? Pero en ti, que es nacido de Dios, la carne, el alma, el espíritu. El espíritu de Satanás no puede penetrar, el espíritu de Satanás no puede tocar, pero sí puede tocar la carne y puede tocar el alma a través de la carne. Cuidado con las emociones, cuidado con los sentidos. ¿Qué hacemos en las iglesias? Oh, mira, apagamos las luces, las prendemos, ¿verdad? Ponemos musiquita que nos guste, que nos agrade. Traemos los mejores músicos, les pagamos miles de dólares para que funcionen. Hacemos una obra que ni Disney World nos gana. ¿Verdad que sí? Cierto. No hay nada malo con eso. Pero si tú te crees que porque tú deseas eso y tú te estás alimentando espiritualmente, no estás. Tú estás siendo almático hasta el... En Cuba decían que cuando alguien mataba a otra persona con un machete, con un cuchillo, dice, no, y se lo metió hasta donde dice Collín. Collín era el cabo, porque en el cabo decía Collins, en inglés, Collín. Collín. Así estamos nosotros, hasta donde dice Collín. No se dejen zarandear por los demonios. No se dejen zarandear por las emociones. Próximo domingo vamos a hablar sobre las emociones y el alma y el trabajo de los demonios sobre las emociones. Lucas capítulo 6, verso 22 dice, bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, es decir, ustedes no son tan espirituales como nosotros, ¿verdad? Los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. La división y la separación es siempre la marca de la vida
almática. Voy a repetir eso. La marca de la vida almática es división, separación. Que aquel hermano me pasó por el lado y me hizo, ya me dividí. Qué pesado me cae ese hermano. Eso no viene del espíritu, eso viene del alma y de la carne. Eso es demónico para causar ¿qué? Malestar y división dentro de la iglesia. Que si yo no sé cuántas veces le tengo que explicarle al hermano fulano de tal o a la hermana fulano de tal cosa. Me tiene ya harto. Cuidado, eso no viene del espíritu. Eso es almático carnal, animal. Los almáticos siempre se separan. Se separan a sí mismos y hacen separaciones. Y eso prueba que son almáticos y no son espirituales. Porque la gente, los cristianos, podemos ser gobernados por el alma, aunque poseamos el Espíritu Santo de Dios. Pero nos toca a nosotros decidir cómo vamos a vivir. O vamos a vivir desde la carne, o vamos a vivir desde el alma, o vamos a vivir desde el Espíritu. Así que, conclusión. El creyente que ha comenzado a disfrutar la libertad de la carne mediante el entendimiento de la aplicación de la cruz a su vida, corre el peligro de pensar que ahora es espiritual. Pero necesita mirar atentamente a la realidad que al dejar de ser carnal ahora es almático. Es un proceso por el cual el Espíritu Santo de Dios nos lleva, pero nosotros nos quedamos en el segundo proceso del alma. Así que el aspecto del cristiano almático que hoy examinamos es el aspecto intelectual. Y el próximo mensaje vamos a examinar el aspecto almático emocional. Todo pensamiento, toda altivez que se levanta debe ser sometido a Cristo. Vamos a estar en pie, por favor. Y ahora que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros y con todo hijo o hija de Dios donde quiera que esté. Amén. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Amén. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno.